Hola amigos, mi nombre es Gerson Monroy de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Gálvez y junto a mi compañero Walter Fuentes les mostraremos en este video tutorial el tema regla de la cadena. Muy bien, primero veamos una definición de la regla de la cadena. Esto no es más que la resultante de la derivada de la composición de dos o más funciones, es decir, la resultante de la derivada de una función compuesta. Recordemos cuáles son las funciones compuestas. Una función compuesta no es más que sustituir una función en otra. Veamos cómo funciona. Si tenemos que y es igual a f de u y a su vez si u es igual a g de x, podemos concluir que y es igual a f de g de x, en donde g de x está sustituyendo a u. Por lo tanto, si f de u es igual a u al cubo y g de x es igual a x al cuadrado más 7, podemos concluir en nuestra función compuesta que y es igual a x al cuadrado más 7, todo esto al cubo. Es decir, que y es igual a u al cubo, porque recordemos que esto es u, que a su vez es g de x, sustituido en otra función. Tenemos una función compuesta, se cumple la teoría. Pasamos al primer ejemplo de la regla de la cadena. Si y es igual a u a la n, vamos a ver cómo es su forma derivada con la regla de la cadena. Recordemos el teorema para derivar algo elevado a una potencia n. U a la n derivado sería n potencia que pasa a multiplicar el argumento u elevado a la n menos 1. Agregando regla de la cadena, decimos que todo esto es multiplicado por u', que sería la derivada del argumento de la función o de la función. Muy bien, u a la n es igual que y igual a u al cubo. Es decir, que esto es igual a nuestra función compuesta. Decimos que y es igual a x al cuadrado más 7 elevado al cubo. Ok, vamos a resolver la derivada de esta función por medio de regla de la cadena. Y' sería igual a un exponente n que pasa a multiplicar 3 por el argumento x al cuadrado más 7 elevado a la n, que es nuestro exponente, menos 1. 3 menos 1. Esto es igual a 2. Podemos colocarlo de una vez. Sería elevado al cuadrado. Todo esto según el teorema multiplicado por la derivada del argumento, por u'. Antes de ponerlo acá, vamos a verificar y aclarar quién es u. U es igual a x al cuadrado más 7. Por lo tanto, u' es igual a un argumento, a una potencia 2 que pasa a multiplicar a x elevado a la 2 menos 1, que nos da como resultado 1. Y sabemos que cualquier cosa elevado a la potencia 1 no es necesario que lleve acá el 1. Por lo tanto, lo dejamos 2x. Más la derivada de una constante es 0. U' es igual a 2x. Entonces, y' es igual a 3 que multiplica a x al cuadrado más 7 elevado al cuadrado
por 2x. ¿Ok? Acá tenemos un paso que podríamos hacer para finalizar y mejorar nuestra respuesta. Vemos que el 2 está multiplicando a todos los términos y el 3 también. Podríamos simplificar diciendo que 3 por 2x es igual a 6x. Todo esto que multiplica a x cuadrado más 7 al cuadrado, obteniendo aquí nuestra respuesta final de y'. ¿Ok? Con esto podemos concluir que en la regla de la cadena, utilizando los teoremas de derivación que ya conocemos, sabemos que al teorema de derivación que utilicemos le agregamos u' o la derivada del argumento de la función que estamos derivando. En este caso u es x al cuadrado más 7. ¿Ok? Como segundo punto en este tema, regla de la cadena, vamos a resolver una duda muy común, que es en dónde aplica y en dónde no aplica regla de la cadena. Dónde se utiliza y dónde no se utiliza regla de la cadena. Vamos a poner dos ejemplos. Por este lado tenemos y es igual a x más 7 elevado al cubo. Y por este lado tendremos y es igual a x cuadrado más 3 elevado a la cuarta. Perfecto. Sabemos que esta la podemos derivar de forma directa, sin utilizar regla de la cadena. Y esta la utilizaremos con el teorema de derivación más la regla de la cadena. Recordemos que u a una potencia n, utilizamos el teorema que dice que n por u elevado a la n menos 1. Y cuando utilizamos regla de la cadena, utilizamos u a la n, que sería n que pasa a multiplicar a u elevado a la n menos 1 por el argumento, la derivada del argumento, que sería u'. ¿Ok? Vamos a resolver cada uno de los ejemplos antes de explicar por qué sí o por qué no aplica, por qué se utiliza y cuándo se utiliza la regla de la cadena. Caso 1. Vamos a derivar de manera simple, ¿verdad? Y' es igual a un exponente n que pasa a multiplicar al argumento x más 7, esto elevado a la n menos 1, 3 menos 1. Y' es igual a 3 que multiplica x más 7 elevado al cuadrado. Ok, prácticamente acá ya finalicé yo la derivada. Podemos concluir que esta es mi respuesta. Vamos a realizar esta antes de explicar los dos puntos. Y' es igual a un exponente n que pasa a multiplicar al argumento que sería x cuadrado más 3 elevado a la 4 menos 1, que esto lo podemos colocar de una vez, nos daría 3 elevado al cubo. Todo esto multiplicado por la derivada del argumento o la derivada de la función, que sería u'. ¿Ok? Veamos quién es u. Dice que u es igual a x cuadrado más 3. Por lo tanto, u' sería la derivada de x cuadrado, un exponente que pasa a multiplicar a x elevado a la 2 menos 1. 2 menos 1 es igual a 1, ¿verdad? Sabemos que no colocamos el 1, nos queda solamente, perdón, es 3.
nos queda solamente u' igual a 3x, ¿verdad? Ok, ya sabemos que u' es 3x, decimos que y' es igual a 4 que multiplica a x cuadrado más 3, todo esto por 3x. Y como en el ejemplo anterior, tenemos un proceso que nos puede ayudar a reducir nuestros términos. Y' es igual 4 por 3, 12x que multiplica a x cuadrado más 3 al cubo. Al cubo. Ok, acá podemos concluir que nuestro ejemplo ya finalizó. Aquí es donde vamos a explicar en dónde aplica y por qué aplica. Teóricamente, en este ejemplo no aplica regla de la cadena, ya que no multiplicamos todo el resultado por la derivada del argumento o la función. ¿Por qué no lo hacemos? Definamos quién es u. U es x más 7. Ok, por lo tanto, u' es igual. La derivada de x es igual a 1. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, u' es igual a 1. Es decir, que si aplico regla de la cadena, todo esto debería multiplicarlo por 1. Y un término multiplicado por 1 nos da el mismo término. ¿Correcto? Por eso no es necesario ponerlo. Es decir, como conclusión, en todos los casos nosotros debemos aplicar regla de la cadena. Con la diferencia que hay casos que por su sencillez se omite este paso. Esto se va realizando y se va aprendiendo conforme la experiencia. En todos los casos, en todos absolutamente, vamos a aplicar regla de la cadena. Solo que en algunos casos, por la sencillez de la función o de la derivada, el resultado nos dará 1. Por lo que no es necesario realizar el procedimiento y por eso es que se dice que no aplica regla de la cadena. Pero en todas las ocasiones aplicamos regla de la cadena. Este fue el segundo punto. Mi compañero continuará con unos ejemplos adicionales para que puedan entender mejor el procedimiento de regla de la cadena. Gracias. Derivar la siguiente función por regla de la cadena. Les anticipo que este procedimiento no tiene nada de especial, es simplemente derivarlo y ya. Lo que pasa es que durante el procedimiento nos vamos a topar con varias etapas de derivar, volver a derivar, y esto implica un procedimiento en cadena, por eso le llaman así, pero al final es simplemente derivar, no tiene nada de especial. Lo que se debe de identificar aquí es el tipo de operación que se está haciendo, la cual es una potencia. Entonces aquí tenemos nuestra base y el exponente. ¿Qué fórmula o regla de derivación existe para este tipo de funciones con exponente? Una conocida o la única que se puede decir es la función x elevado a un exponente numérico. Tiene esta misma expresión y entonces su regla para derivar sería bajar el exponente como constante, dejar la misma función y quitarle 1 al exponente y finalmente multiplicarlo por la derivada de la base, en este caso u. Comparando entonces la estructura, u es toda la base, lo voy a anotar aquí, u es todo lo que está dentro, 5x menos 2x a la 4, u', ahorita no la conozco, y n es 3. Entonces, si se dan cuenta, lo que no conozco aquí es la derivada de u, que es lo que voy a encontrar acá, que vamos a hacer la derivada de u. Así que ahora, enfocándome a esta función únicamente, me olvidé la primera, nos vamos a enfocar solo a esta. ¿Cómo se derivan dos términos? Pues simplemente hay que derivar cada uno de manera independiente.
En el caso de 5x es sencillo, solo nos queda la constante. En el caso del siguiente término, aquí tenemos negativo. Pero, ¿cómo se deriva 2x a la 4? Bueno, siempre que haya una constante, es decir, algo que no tenga que ver con x, vamos a anotarlo por acá, 2x a la 4. Entonces, vamos a dejar el 2 afuera y nos vamos a enfocar en x a la 4. Entonces, aquí vamos a recordar otra regla para x con un exponente, que la vamos a anotar por acá. De hecho, es igualita a esta. Cuando se tiene x a un exponente, que tenemos x a un exponente, su derivada es bajar el exponente, tenemos x, y a el exponente le quitamos 1, entonces es lo que vamos a hacer aquí abajo. Entonces vamos a obviar el 2, entonces el 2 lo vamos a dejar afuera, dejamos afuera, vamos a dejar acá el 4, lo bajamos, tenemos x y le restamos 1 a 4, en este caso nos quedaría 3. Luego multiplicamos 2 por 4, el exponente lo dejamos igual, entonces 2 por 4 tenemos que es igual a 8x a la 3. Entonces acá tenemos la derivada de este término, que sería 8x a la 3. Acá tenemos el segundo término, que sería la derivada de esto, donde ya tenemos la derivada de nuestra primera función, que es la derivada del 5 menos, sería 8x a la 3. Entonces ya tenemos nuestra derivada resuelta. Cuando ya conocemos todas estas variables, pues simplemente hay que sustituir en la regla de derivación. Así que la función derivada sería, es igual a colocar n, que n es el exponente, que n es 3. Después u, que u es la función inicial, que es, vamos a ponerlo acá, 5x menos 2x a la 4. Y tenemos luego por la derivada del término, que la tenemos acá, entonces sería por 5 menos 8x al cubo. Entonces ahí tenemos ya nuestra función principal. Acá me faltó n menos 1, que sería, actualmente tenemos que n vale 3 menos 1. Entonces así es como nos quedaría la función. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer aquí es operar y simplificar. Aquí nos quedaría de una vez al cuadrado. Al cuadrado. Entonces, para multiplicar estos términos, pues no podemos por el cuadrado que tiene acá, pero sí podemos multiplicar el 3 por este término que no está elevado a ninguna potencia. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: 3 por 5, tenemos que es igual a 15, y 8 por 3, no olvidemos los signos, más por más, y más por menos, menos. 3 por 8, 24. Entonces tenemos 24x. El exponente se copia igual a la 3. Entonces tenemos ya, este se fue con este, entonces ya tenemos acá esta función, multiplicando a la que ya tenemos anteriormente, que sería 5x menos 2x elevado a la 4, y todo esto elevado al cuadrado. Esto muchas veces se puede seguir simplificando un poco más, pero normalmente ahí es donde se queda, porque ya derivamos todo lo que desencadena. Aquí ya solamente sería simplificar más si así se desea, si no, pues se deja así. Ahora vamos
vamos a derivar este término? Pues de la misma forma tenemos una función, tenemos un exponente, entonces la derivada de este sería de la siguiente forma. Bajamos de la misma forma el exponente, ¿verdad? Entonces nos quedaría que sería la primera derivada de x. Bajando el 5, nos queda el 5 acá, multiplicado lo que tenemos adentro de la función, que sería 1 más 4x menos 2x al cuadrado. Entre paréntesis, recordemos que al 5 le tenemos que restar 1, entonces nos quedaría a la 4. Multiplicado por la derivada de lo que está dentro de esta función. Entonces lo vamos a dejar ejemplificado acá, que sería 1 más 4x menos 2x al cuadrado. Esto hay que sacarle todavía su primera derivada. Entonces vamos a enfocarnos en este término ahorita para sacarle su primera derivada. Entonces tenemos que la derivada de un número pues es 0. Entonces nos quedaría acá, lo vamos a adelantar un poco, vamos a pasar esto para acá y esto lo vamos a correr para allá. Entonces tenemos la derivada de 1, que 1 sería 0, más tenemos 4x, que la derivada de 4x se va a la x y nos queda el 4, nos queda solo el número. Y luego tenemos menos la derivada de este término, que aquí es lo mismo. Bajamos el 2, le restamos 1 al exponente y se multiplica con el número que tiene x en este momento. Entonces en este caso nos quedaría el 2 lo bajamos, nos quedaría 2 multiplicado por la función por 2x, y arriba 2 menos 1 nos quedaría 1, pues ya no lo ponemos porque queda por 1. Entonces nos queda de esta forma. Y luego tenemos el 5. El 5 lo vamos a poner aquí adelante por orden. Y vamos a copiar que se está multiplicando por este otro término, que sería 1 más 4x menos 2x al cuadrado. Entonces ahora simplificando nos queda este término también está elevado a la 4. Simplificamos esto, 0 más 4 nos queda 4, el 5 lo seguimos poniendo acá, nos queda 4, menos 2 por 2, 4 también, luego 4x multiplicado por esta función, que es 1 más 4x menos 2x cuadrado elevado a la 4. Pues aquí lo podemos multiplicar este 5 por esto para poder simplificar un poco, y al final esto se va a seguir multiplicando acá. Entonces lo podemos dejar acá, 5 por 4, 20 menos 5 por 4, 20x multiplicado por la otra función, que nos queda 1 más 4x menos 2x cuadrado, todo esto elevado a la 4. Y así es como derivamos nuestra función principal, desencadenando hasta llegar al resultado final, donde ya solo simplemente nos queda la simplificación. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido de ayuda el video tutorial para las derivadas por regla de la cadena. Muchas gracias por su tiempo.